Muy buenos días, señores. Bienvenidos a la asignatura de topografía cartográfica. Mi nombre es Alexis López, soy ingeniero agrónomo en producción vegetal, soy magíster en gerencia empresarial y magíster en agroecología y desarrollo sostenible. Además de eso, tengo experiencia en el área de topografía, más o menos como 10 años de experiencia trabajando con lo que son levantamientos topográficos y todo lo referente a lo que es la topografía, sobre todo en la agrimensura. Estoy más que todo proyectado a la agrimensura. Sin embargo, bueno, tengo conocimientos que pudieran servirles. No está de más que amplíen su conocimiento por otros lados, pero bueno, tengo bastante que ofrecerles. Espero que disfruten esta asignatura. Es una asignatura prácticamente con el 80%, 90% de práctica, de ejercicios, de metodologías. Y bueno, hoy tenemos que por supuesto dar unos conceptos básicos porque tienen que manejar términos que les va a servir para comprender lo que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Son conceptos de topografía que, que es necesario e imprescindible que los conozcan, que los manejen. ¿Ok? Mis contactos están aquí arriba, mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, cualquier duda, cualquier comentario, pues lo pueden hacer por allí. Bueno, vamos a iniciar. Nosotros como topógrafos, futuros topógrafos que vamos a hacer, tenemos que considerar que la Tierra en sí no es redonda. Fíjense que yo tengo aquí una imagen del planeta Tierra visto desde quizás un satélite y vemos que es redonda, pero es redonda porque tiene todo lo que es la estratosfera, todo lo que es esa capa de gases, por decirlo así, que cubren el planeta Tierra, ¿ok? Eso hace que la Tierra se vea redonda desde esa perspectiva. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a lo que nos interesa, que es a la superficie terrestre, vemos que la Tierra no es redonda, sino que es irregular, que es accidentada, que es una masa de tierra, ¿ok? Que está hecha de manera irregular, ¿ok? Entonces eso es lo primero que tenemos que considerar, porque todos nuestros cálculos tienen que ver o va a interferir esta forma irregular de la Tierra, porque no hay en sí aquí en este momento es muy difícil, así como está, hacer cálculos topográficos, cálculos matemáticos, porque es muy irregular. Y bueno, para eso hay unas metodologías que ya existen, ¿verdad? Que están creadas para poder llevar estas mediciones irregulares a la precisión más alta posible. Fíjense aquí, también tenemos que considerar cuando nosotros, imagínense que vamos caminando en un campo, ¿verdad? Y vemos el horizonte y vemos que la Tierra pues aparentemente es plana. Imagínense el llano venezolano o un llano, cualquier llano. Imagínense que van caminando en ese llano y cuando miran al frente ven el horizonte y ven que la Tierra es plana, pero realmente si nos ponemos a detallar la superficie terrestre como tal, nos encontramos con algo que se llama el microrrelieve, o el relieve y el microrrelieve. Y vemos, imagínense que esto que está aquí es una vista ampliada de un área de este terreno, y vemos que en esa vista ampliada tenemos irregularidades, ¿verdad? Tenemos irregularidades que nos van a afectar sobre todo la parte de la conducción del agua, la conducción hidrográfica, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera regar aquí, vamos a suponer que yo tengo aquí, quiero establecer aquí un riego, o quiero conducir agua por aquí, lógicamente estas canales que están aquí van a condicionarme esa libre movimiento del agua y van a conducirlo por allí, ¿ok? Siempre el agua tiende a lo más bajo, ¿ok? Siempre a la pendiente, hacia abajo de la pendiente. Eso es lo que tiende el agua. Entonces, nosotros tenemos que considerar que los terrenos en sí, pudiéramos decir que son planos, sí, en la extensión son planos, pero cuando metemos el detalle no son planos como tal, y es donde venimos nosotros, los topógrafos, a hacer ciertos cálculos para llevar ese terreno lo más plano posible o lo más regular posible. Por ejemplo, hacemos curvas de nivel para que el agua corra
uniformemente por toda esa superficie. Okay, entonces tenemos que considerar en primer lugar eso, que el terreno no es plano. Fíjense aquí. Aquí vemos un área, ¿verdad? Donde vemos un llano, vemos montaña, vemos profundidad, vemos una montaña cimosa, vemos un valle, vemos otra colinita, vemos una costa aquí y vemos más agua, ¿ok? Fíjense que este es lo típico que encontramos nosotros en los terrenos, ¿ok? En áreas más grandes. Vemos esos accidentes, todo esto, todas estas montañitas, estos llanos, todas estas profundidades que están aquí, esos son accidentes geográficos, ¿ok? Formaciones naturales a partir del tiempo de accidentes geográficos, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos que la Tierra no es plana y eso es importante porque todo eso va a condicionar nuestros cálculos y todos los sistemas de proyecciones. Vamos a definir la topografía, vamos a ir avanzando, vamos a ir conociendo conceptos y vamos a definir, ya sabiendo que la Tierra en sí no es redonda, sino que es irregular y que el terreno es irregular. Vamos ahora a conocer lo que es la topografía, porque la topografía nace a partir de la necesidad de calcular todos esos accidentes y todas esas irregularidades. Nace la topografía y esta es una palabra griega. Vamos a ver la etimología, que dice topos, que es una etimología griega. Dice que significa lugar y territorio o territorio, y grafía significa descripción, tratado de escritura, es decir, que es como describir el lugar, describir el territorio, es estudiar el territorio, ¿verdad? La topografía lo que hace es eso, describir el territorio. Entonces dice que es una disciplina que se especializa en detallar la superficie de los terrenos terrestres para facilitar su representación gráfica, limitándose a pequeñas áreas de terreno. Fíjense que aquí hay varias palabras claves. Primero, que la topografía detalla la superficie, ¿ok? Segundo, que la representa gráficamente, lógicamente en el papel. Y después dice que se limita a pequeñas áreas de terreno, es decir, que la topografía está limitada a áreas no tan grandes, ¿verdad? Por ejemplo, un campo de fútbol, un sembradío de arroz. Vamos a suponer que tenemos que levantar las inclinaciones de las carreteras. Bueno, entonces eso es lo que hace la topografía, esas áreas más pequeñas. Ahora, áreas más grandes, ¿verdad? Áreas más grandes se encargan otras disciplinas, otras ciencias que tienen mucho que ver con la topografía. De hecho, usa las técnicas topográficas para lograr su objetivo, pero son áreas mayores, ¿ok? Pero bueno, todo parte de la topografía. Entonces, el topógrafo sería la persona que se especializa en todas esas técnicas, en todas esas herramientas, instrumentos, equipos para levantamiento topográfico. Entonces, el topógrafo es la persona que va a manejar todos esos instrumentos para poder levantar un terreno, y luego esa persona con sus conocimientos va a representarlo en un papel, ¿ok? Lógicamente ese terreno a escala. Nosotros tenemos hoy ya el futuro está aquí, ¿verdad? Ya hay países que tienen agricultura de precisión, por ejemplo, tienen sistemas bastante sofisticados de lo que es teledetección, de lo que son levantamientos topográficos, estaciones GNSS. Todo eso ya existe y nosotros tenemos que ir aprendiendo a manejar todo eso, ¿okay? El topógrafo del futuro tiene que saber manejar todo eso para ser más eficiente, para ser más preciso, y lógicamente no puede quedarse atrás de las tecnologías. Vemos otro concepto que es la geodesia. Dice que es la representación topográfica de áreas mayores, como una cuenca, una región o incluso la forma de la tierra. Fíjense que aquí hay una imagen de una cuenca, más o menos lo que es una cuenca, con su leyenda de elevación. Fíjense que lo que es más oscuro es más alto, ¿okay? Aquí es más cimoso, y lo que es más púrpura, blanco, o vamos a ver que eso es como un fucsia, algo así, es más bajo, ¿okay? Entonces, bueno, aquí se ve claramente que estos son como afluentes de agua, colectores, ¿verdad? Vienen de las montañas, de repente de aquí de las cabeceras, y cómo colecta el agua hacia acá. Eso quiere decir que esto es una cuenca, y esto es un área grande, y la geodesia se encarga de estudiar esas áreas, hacer modelos, hacer simulaciones, todo eso hace la geodesia. Incluso la geodesia puede hacer la forma teórica de la Tierra. De hecho, el geoide,
que lo vamos a ver más adelante, es fruto de la geodesia, de esos estudios geodésicos. ¿Ok? Es la forma teórica del planeta Tierra. Luego vemos la cartografía, que dice que es una ciencia rama de la geografía que se encarga de figurar espacios terrestres en mapas o esferas. Además agrupa y analiza datos y medidas de regiones de la Tierra para representarlas gráficamente a distintas dimensiones lineales. ¿Qué hace? Bueno, levanta los territorios y los representa en mapas, en este caso. ¿Ok? Aquí tenemos un mapa mundi típico, muy conocido, ¿verdad? El mapa mundi. Aquí están todos los continentes, los países delimitados, los océanos, las islas, aquí está todo representado. ¿Ok? Luego tengo aquí un concepto de mapa y plano topográfico. Fíjense que esto es igual un mapa de Venezuela, ¿ok? Un mapa político de Venezuela. Entonces tengo un concepto aquí de mapa y plano topográfico que dice que son una representación reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano, en la cual se interpreta la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo que hace la cartografía es, a partir de los mapas o planos, representar lo que quiere representar. En este caso, el mapa de Venezuela, por ejemplo, aquí está representado en un mapa, perdón, que está matemáticamente calculado a través de las cuadrículas que están aquí, ¿verdad? Cada cuadrícula se sabe o tiene un valor conocido entre intersección e intersección, o entre vértice y vértice tiene un punto conocido. De hecho, aquí están marcados, ¿eh? Lo que es latitud y longitud. Eso quiere decir que con ese sistema de cuadrícula nosotros podemos saber o estimar la distancia y la superficie de cada estado, por ejemplo. Ya está matemáticamente definido. ¿Ok? Entonces el mapa es esa representación gráfica de un área, y ya está matemáticamente definido y todo ya está allí, pues. O sea, con esto nosotros podemos saber todo lo que querramos saber en cuanto a lo que es medición, ¿ok? En cuanto a lo que es ubicación también, porque aquí también me da ubicación. Yo pudiera fácilmente llegar a Canaima con un navegador, ¿ok? Y luego dice que, bueno, que además de que es matemáticamente determinado, también refleja vínculos y distintos fenómenos naturales y sociales. En este caso, lo que está reflejando este mapa cartográfico es la división política, ¿okay? Los estados. Pero vemos este otro mapa, que es el mismo mapa de Venezuela, pero esta vez representa las áreas de selva. Entonces aquí vemos todo lo que es la área selvática, los bosques de deciduos, todo lo que es vegetación, ¿ok? Está aquí. Lógicamente, si le metemos la escala, esto debería estar a escala, pudiéramos saber más o menos, estimar la superficie de esto, ¿ok? Aquí está otro ejemplo de mapa, pero esta vez de densidad demográfica. Aquí vemos dónde hay mayor cantidad demográfica, en qué estado hay mayor cantidad de personas, en donde hay menos cantidad de personas. Okay, fíjense que aquí se ve en la región central, aquí más de 1000. Okay, la densidad de población es más de 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, bueno, fíjense que hay muchos tipos de mapas, hay demasiados tipos de mapas. Podemos encontrar mapas de suelo, mapas de especies animales, cualquier tipo de cantidad de mapas que querramos lo podemos encontrar, ¿ok? Entonces la cartografía lo que hace es eso. Luego tengo la agrimensura, que es una disciplina que se ocupa de la ubicación, identificación, delimitación, medición, representación y evaluación del espacio y la propiedad territorial, ya sea pública o privada, urbana o rural, tanto en su superficie como en su profundidad, así como también de la ubicación y control geométrico de obras, organizando y conduciendo sus registros, es decir, el catastro. Ok, fíjense aquí, este plano, vamos a auxiliarnos con esta imagen, que es como un área poblada que tiene sus calles, tiene algunas poligonales de parcela y tiene esta poligonal en azul, que es la que me imagino que quieren representar. Esta poligonal lógicamente debe tener la información en una ficha de la superficie, del perímetro, además de los linderos, de quién es el propietario, de
dónde está ubicado exactamente, todo eso debe estar allí. Eso es un catastro, ¿ok? Fíjense que si nosotros hiciéramos un plano de una finca, una poligonal de una finca, lo levantamos y lo representamos, nosotros lo que hacemos ahí prácticamente es un catastro con toda la información, ¿ok? Entonces la agrimensura se encarga de eso, de medir o de levantar las áreas, de ubicarlas, delimitarlas, saber de quién es ese terreno, ¿ok? Saber más o menos cuánta superficie tiene o exactamente cuánta superficie tiene, dónde está ubicada, quiénes son sus vecinos, eh, todo lo que, toda la información posible lo hace la agrimensura en los levantamientos, ¿ok? Incluso pudiera ser el valor, ¿verdad? El valor de ese terreno también con ayudas de técnicas de tasación, también pudiera valorar el terreno, ¿ok? Eso lo puede hacer la agrimensura. Vamos a ver otro concepto. Ok, proyecciones cartográficas. Fíjense, esto es muy importante. Esto es bueno que lo domine, ¿ok? Acuérdense que nosotros dijimos al principio que la Tierra no es redonda, sino que es irregular, ¿ok? Pero esa irregularidad, lo más parecido a esa irregularidad es una esfera. Entonces, pues la Tierra es esférica. La Tierra es esférica, pero es irregular, es una esfera irregular. Pero ¿qué pasa? Que esa esfera irregular, cuando nosotros la llevamos al plano, siempre va a haber demasiados errores, porque imagínense cómo hacemos nosotros para llevar algo que es redondo, ¿verdad? O que es esférico, a un plano, a un papel 2D, de 2 dimensiones. Es difícil. Entonces por eso se crean las proyecciones cartográficas que me van a permitir hacer como una calibración entre esa forma de la Tierra y el papel. Entonces se crean las proyecciones cartográficas. El concepto dice que es un sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana, mapa. Estos puntos se localizan auxiliándose en una red de meridianos y paralelos en forma de malla. Aquí está la clave, o sea, la clave de este concepto está en que relaciona la superficie curva de la Tierra con la superficie plana del mapa, y eso a través de una red de meridianos y paralelos, ¿ok? Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué son meridianos y paralelos? Bueno, los meridianos, eso es una malla imaginaria, ¿verdad? Una malla imaginaria que tiene la Tierra, que parte en 0 grados, el meridiano en 0 grados en Greenwich, ¿ok? Aquí es 0 grados. Y si yo recorro hacia la derecha, ¿ok? Acuérdense que esto es una esfera, por lo tanto esto llega hasta el otro lado. Esto llega así. Si yo recorro aquí, recorro y llego aquí, ¿verdad? Este recorrido tiene 180 grados, ¿verdad? Tiene 180 grados. Todo esto tiene 180 grados. Acuérdense que una esfera o un círculo tiene 360 grados y nosotros estamos recorriendo prácticamente medio círculo hasta la otra parte del meridiano de Greenwich, que recorre así, ¿ok? Entonces hasta ahí, eso tiene 180 grados, por lo tanto, el meridiano tiene un valor que va de los 0 grados a los 180 grados este y va de los 0 grados a los 180 grados oeste, ¿verdad? Pues sería la otra mitad, Eso, imagínense que eso yo lo abro y los pongo en un papel, en un plano, ¿ok? Esto yo lo llevo así, a un plano. Imagínense un mapa mundi. Bueno, eso es más o menos la forma de la Tierra que eh, está como abierta, ¿verdad? Esa circunferencia la abrimos y la ponemos a un papel. Y tenemos también los paralelos, ¿verdad? Tenemos los paralelos, que el paralelo principal es el del ecuador, este que está aquí, que es el 0, paralelo del ecuador, y esto va también a 90 grados, ¿ok? Este llega a 90 grados. Vamos a ver, aquí dice que los meridianos miden la longitud, es decir, la distancia de cualquier punto de la Tierra al meridiano de Greenwich. Y por ejemplo, vamos a ver aquí este ejemplo. Vamos a quitar esto.
Vamos a ver este ejemplo. El punto rojo se encuentra a 20 grados longitud oeste. Fíjense que está 20 grados longitud oeste. Aquí está. Y se encuentra a 40 grados latitud norte. Aquí está. 40 grados latitud norte. Cuando yo uno esto, es como un plano cartesiano, por eso le pongo esta aquí. Es como si estuviéramos aquí. 20 grados con 40 grados. ¿Ok? Entonces yo hago esto y aquí está el punto. ¿Ok? Es igualito que un plano cartesiano. La única diferencia es que en este caso, fíjense que no es del todo plano, sino que tiene una forma, una curvatura. Entonces ahí hay una serie de cálculos que se hacen. Por ejemplo, este sistema de paralelos y meridianos en esta forma es sobre todo para las medidas angulares, medidas de ángulos. Para medidas planas pues llevamos esto a otro sistema y eso lo vamos a ir viendo. No hace falta que ahorita sepan todo eso, pero lo que sí es que, bueno, tengan en consideración que hay medidas angulares y medidas planas y que son parecidos, pero sí hay unas pequeñas diferencias ahí, que es la forma de cómo calcular la coordenada, y eso lo vamos a ir ampliando a medida que vayamos avanzando en los módulos, ¿ok? Pero bueno, entonces está este sistema de paralelos y meridianos que me sirven como una referencia, ¿ok? Una referencia para poder calcular las proyecciones cartográficas. Entonces vemos que hay varios tipos de proyecciones. La primera es la cónica. Hay dos tipos de cónica, la tangente y la secante, que es un cono, ¿verdad? Vamos a suponer que esto yo quiera representar un área, por ejemplo, de lo que es el área templada aquí del hemisferio norte. Entonces yo hago una proyección cónica. En el caso de la tangente se auxilia por un paralelo estándar, ¿ok? Un paralelo estándar y un meridiano central, que sería el de Greenwich en este caso, y tenemos entonces una tangente, ¿ok? Tenemos esta proyección cónica que esto sirve nada más para representar el hemisferio norte en este caso. Si lo hiciera al revés, fuera para el hemisferio sur, ¿ok? Y tengo la otra cónica que es secante, que se auxilia en dos paralelos, ¿ok? Igual con el meridiano central, ¿ok? Entonces, igualmente, si lo hago hacia arriba, sería para representar algún punto en el hemisferio norte, y si lo hago hacia abajo, sería para representar algún punto en el hemisferio sur. Luego tengo la otra proyección, que es la cilíndrica, que es como meter el globo en un cilindro, ¿ok? Y aquí está el ejemplo más fácil para que vean algo. Fíjense que este dice que es cilíndrica normal porque se apoya en el ecuador. Luego tengo la transverse, que se apoya en el meridiano, y luego tengo la oblicua, que es así. Mira cómo se apoya la oblicua. Entonces imagínense ese círculo, ¿verdad? Este círculo que está aquí, que yo llegue y corte aquí y corte aquí, ¿verdad? Por detrás, corte todo eso por detrás, y lo que haga es que lo extienda así, ¿ok? Esta punta es esta y esta punta es esta que está aquí. Lo que hice fue que agarré ese cilindro que me ocupa todo el globo terráqueo y lo abrí y lo llevé al papel. Eso es. Y entonces las proyecciones se encargan de calibrar esa conversión. Por ejemplo, en este caso está calibrada al ecuador, que es el normal, ¿ok? Y esto se utiliza más que todo, bueno, en coordenadas planas, más que todo en coordenadas planas. También se utiliza para caracterizar, por ejemplo, las proyecciones cilíndricas de cualquier parte del globo, a diferencia de la cónica, que solamente los hemisferios, o sea, más que todo para las zonas templadas. Pero en este caso, si queremos representar el trópico, lo más ideal sería esta, ¿ok? Sería esta o esta, cualquiera, ¿ok? Para el trópico es más recomendable. Es decir, que nosotros prácticamente aquí en Venezuela utilizamos estos sistemas de proyecciones cilíndricas. Vamos a ver la otra, las planas o cenital. En la plana cenital, más que todo para si queremos representar áreas polares, sería la plana cenital pero polar,
que su punto de calibración sería en el polo, ¿ok? En los polos, pudiera ser por aquí o por aquí. La ecuatorial en el ecuador y la oblicua en cualquier otro punto, ¿ok? Tenemos esas planas, aquí tenemos las proyecciones, es igual que hacer proyecciones o perspectivas. Tenemos esta que parte del centro de la Tierra, tenemos esta otra que parte del contrario de la Tierra, del punto más inferior de la Tierra, y tenemos esta que parte de los límites, como decir, de los ecuadores, de los paralelos, perdón. ¿Okay? Son las perspectivas de orientación polar. Aquí está más o menos la perspectiva. Nosotros no utilizamos mucho estas proyecciones, utilizamos más la cilíndrica, ¿ok? Pero quiero que sepan que estas proyecciones sirven para que calibremos esa forma irregular de la Tierra con el papel, ¿ok? Y es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros en los planos digamos en qué proyección estamos trabajando, porque esa proyección tiene una serie de cálculos matemáticos que van a interferir directamente en la ubicación de las coordenadas. Si nosotros estamos trabajando en una proyección y después alimentamos los datos de nuestro programa en otra proyección, pues nos da un error, ¿ok? Porque es diferente. Cada proyección es diferente, sirve para una cosa en específico. Luego tengo otra superficie de referencia, la superficie de referencia, en este caso el geoide, ¿ok? Fíjense que vamos atrás, tengo las proyecciones. Primero aprendí las proyecciones, ¿ok? Ahora vamos a ver la superficie de referencia, porque con esas proyecciones y esa superficie de referencia es que yo voy a establecer los sistemas de coordenadas. ¿Ok? Entonces vamos a ver la referencia. La primera superficie es el geoide, que es la forma teórica de la Tierra, que es irregular. Y luego tengo el elipsoide. Fíjense aquí. Aquí tengo el geoide, muy difícil para calcular matemáticamente. ¿Ok? Tengo la esfera, que es el globo terráqueo como tal, como se ve redondo. Y tengo el elipsoide, que es otro concepto que vamos a ver ahorita, que es más fácil de calcular matemáticamente, ¿ok? Entonces yo tengo primero un concepto de geoide que dice que el geoide es el cuerpo definido por la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre. Es la forma teórica de la Tierra determinada por la geodesia, en la cual se toma como superficie teórica el nivel medio de los mares, ¿ok? Eso es lo que es el geoide y lo calcula lógicamente la geodesia. Y luego tengo el elipsoide de referencia, que es este que vamos a ver aquí, que dice que es un elipsoide de revolución, es decir, que gira alrededor de uno de sus ejes principales y se utiliza como un marco de referencia en cálculos geodésicos. Entonces, este elipsoide que está aquí es la base para nosotros poder hacer los cálculos geodésicos, ¿ok? Hay varios elipsoides, hay muchos elipsoides. Los que nosotros usamos aquí, por ejemplo, usamos el elipsoide internacional de Hayford en el sistema Lacanoa, el datum Lacanoa. Este era el que usábamos nosotros y luego fue sustituido por el GRS80, que es el sistema de referencia geodésico 80, que es el que actualmente nosotros utilizamos. Ahora, ¿qué es un elipsoide? Bueno, el elipsoide de revolución, lógicamente, se crea para nosotros poder hacer los cálculos matemáticos para poder calibrar esa forma redonda o ese círculo, esa esfera, para poderla calibrar con un sistema de proyección y con el datum, ¿ok? Y poder hacer los cálculos matemáticos correspondientes de ubicación, distancia y todo eso. Entonces, aquí vemos que el GRS80 es el que nosotros normalmente utilizamos. Luego tengo el datum, que es otra superficie de referencia, que no es más que, fíjense que aquí hay una parrilla, ¿verdad?, de coordenadas, y dice que es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre con los cuales las medidas de la posición son tomadas y es asociado a un modelo de la forma de la Tierra, ejemplo el elipsoide de referencia, para definir el sistema de coordenadas geográfico. Fíjense que esta red tiene puntos, ¿verdad? Cada intersección de estas es un punto que está definido, ¿ok? Y está calibrado con un elipsoide de referencia para poder crear los sistemas de coordenadas. ¿Ok? En este caso, este datum que le estoy presentando es el WGS84, es el datum que utilizamos más que todo para UTM, donde está
tiene una serie de números aquí, ¿verdad? Y una serie de letras. Entonces, cuando hacemos este cruce aquí, relacionamos la letra con el número. Por ejemplo, nosotros estamos en la zona entre las 18, 19, 20 y 21 y hasta 22, aquí metiendo aquí a Guyana, 22. Estamos entre el 18 y el 22, estamos nosotros, en la zona entre 18 y 22, y entre las letras tenemos aquí P, N, M, y pudiera ser un poquito de L, aquí arriba, pudiera ser, ¿verdad? Más o menos ahí en esta zona estamos. Aquí se ve. Estamos más o menos en esta zona. Ok. Aquí. Ok. Ese es el cuadro de Venezuela. Ahí están esos punticos, esos cuadritos. Esas son las zonas que utilizamos nosotros para Venezuela. Ok. Para cualquier otro país, pues depende de la ubicación o del país que esté. Ahí está más o menos la ubicación de cada cuadro y el número y letra de cada cuadro. Ok. Entonces tenemos aquí el dato. Tenemos aquí varios datos. Tenemos el dato en la canoa, HIFOR, PEXAC 56, y tenemos, este está en rojo porque esto es lo que se usaba aquí, ya no se usa, ¿ok? Ya toda la cartografía de hace muchos años ya pasó de este dato, se pasó al sistema geodésico mundial, ¿ok? Y ahora nosotros desde el 99, el 2002, algo así, estamos con el sistema SIRGAS-RECBEN, que es el sistema de referencia geocéntrico para las Américas, Red Geodésica Venezolana. Este RECBEN está más o menos basada en lo que es el WGS 84. Es casi, o sea, si usamos este sistema WGS 84, prácticamente podemos hacer los planos y podemos referenciar tranquilamente y los errores son mínimos, ¿ok? Porque está prácticamente basado en eso, pero con la red geodésica venezolana, que es ya vamos a ver qué es eso, ¿ok? Son como puntos de calibración dentro del territorio para poder vincular un sistema con nuestro territorio que quede más preciso, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí. Fíjense aquí, ese RECBEN, ¿verdad? RECBEN, para poder calibrar ese sistema, para poder calibrarse, a pesar de que es muy parecido al WGS 84, para poder calibrar eso a nuestro territorio y llevarlo a mayor precisión, entonces lo que hizo fue hacer una red con vértice alrededor de todo el territorio nacional o dentro de todo el territorio nacional. Ahora, ¿qué es un vértice? Bueno, aquí hay un ejemplo. Un vértice es un punto de intersección entre dos polilíneas. Esto es un polígono, ¿verdad? Esto es un polígono, está compuesto por polilíneas, 4 polilíneas, y cada intersección hay un vértice. Ese vértice me va a hacer a mí, si yo lo uno y pongo más vértices, me va a hacer una rec, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es aquí el software Maxur, con el mapa de Venezuela ruteable, que tiene, aparte que tiene muchos puntos de información, también tiene todo lo que son los vértices RECBEN. Aquí están vértices RECBEN con el código, aquí está la ubicación, lo que son de Barina, aquí está la Troncal 5, el conscrito, Fuerte Tabacare, aquí están dos vértices, aquí hay otro, este es el del Dorado, este es un vértice RECBEN del Dorado, y bueno, aquí están, hay varios, y así hay muchos. De hecho, hay más de 160 vértices distribuidos a nivel nacional, ¿ok? Esos vértices, de hecho en 2015 se hizo una actualización de esos vértices y se contaron como 130 y pico vértices, se volvieron a levantar. Normalmente están en sitios fijos, en monumentos, en sitios estratégicos que sean prácticamente inamovibles. Sin embargo, pues siempre se van perdiendo por el mismo giro de la Tierra. Siempre hay que ir recalibrando porque siempre hay un poquito de diferencia
entre año y año se va moviendo un poco el punto. Ok, entonces siempre hay que estarlos corrigiendo. Entonces ese trabajo se hizo en 2015, fue el último registro que se hizo, donde se levantaron más o menos 134 puntos o se reconfirmaron. Ok, entonces aquí está. Bueno, esto es un plano, un mapa de Venezuela, pero este es 2012, es un pelo más viejo. Aquí están más o menos la ubicación de la red geocéntrica venezolana. Cada punto de eso sirve para calibrar el sistema de proyección y el datum con el territorio, ¿ok? Entonces es importante que nosotros en los planos, cuando hagamos los planos, digamos en qué proyección estamos trabajando, en qué datum estamos trabajando y en qué sistemas de coordenadas estamos trabajando, ¿ok? Y con qué elipsoide. Porque, por ejemplo, si yo utilizo una configuración en el sistema que yo utilizo, por lo menos es ARGIS, si yo utilizo ahí una configuración y luego pongo otra, entonces las coordenadas me van a dar a 1 kilómetro, 2 kilómetros de diferencia, o menos o más, o sea, depende de los sistema a sistema. Entonces lo ideal sería uno siempre colocar esos sistemas, las referencias, pues, en qué superficie de referencia trabaje. Por ejemplo, aquí se usa ahora lo que es el Datu Sirgas RecBen. Se usa el elipsoide GRS80 y se usa un sistema de proyección que, bueno, ese GRS80 es un sistema de proyección cilíndrico, ok, eso es lo que se usa aquí, y las coordenadas que nosotros usamos normalmente son UTM. Bien, que las coordenadas pues las vamos a ver en otra clase, cómo funcionan las coordenadas, para que estén claros, ok. Pero bueno, sepan que hay varios sistemas de coordenadas. Nosotros aquí usamos UTM. Vamos a ver. Tengo otro sistema de referencia que es el nivel del mar. Cuando nosotros vamos a medir lo que son altitudes, ok, cuando vamos a medir cotas, altitudes, siempre tenemos que usar la referencia del nivel del mar. Ahora, ¿qué es ese nivel del mar? Bueno, eso es el nivel que sirve como referencia para ubicar la altitud de las localidades y accidentes geográficos, excepto aquellos accidentes submarinos que se miden en profundidad. Es decir, que el nivel del mar mide la altura, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. Por eso se llama metros sobre el nivel del mar, porque mide la altura, lo que está sobre el nivel del mar. Para profundidad son otras cosas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, ahí, por decirlo, es como un nivel medio de los mares, como un promedio que hace en cada región, ¿verdad? Con puntos que tienen ubicación en las costas. Alrededor de todas las costas venezolanas, por ejemplo, hay niveles de referencia que ellos pueden subir. O sea, el mar sube, el mar puede subir, puede bajar de acuerdo a la época del año. Entonces lo que hacen estos puntos de referencia, estos niveles de referencia, es que se toman los datos en una época específica, en los sitios específicos donde están los puntos de referencia, y se hace un promedio, ¿verdad? Se hace un promedio de todos esos niveles de referencia y se saca el nivel medio de los mares, y eso es lo que se toma como referencia del nivel del mar, ¿ok? Y ese nivel del mar es el que vamos a tener nosotros para a partir de allí calcular, ¿ok? Eso es lo que va a estar alimentado en nuestros equipos GPS, en las cuestiones satelitales, pues va a estar alimentado es ese nivel del mar medio, o ese nivel del mar que el país estableció para ese año, ¿ok? De repente la actualización dura más de un año, dura 10 años, no sé, depende del país, bien, pero se calcula así, pues, se calcula promediando muchos puntos que están alrededor de la costa o donde el país tenga el mar, y si el país no tiene mar, pues será con referencia a otro país, ¿ok? Entonces, más o menos así. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, eso nos va a permitir a nosotros medir altitud, ¿ok? Medir la altitud a partir de cero es el nivel del mar. A partir de ahí medimos altitud, y de cero a partir de ahí hasta abajo medimos profundidad. Por ejemplo, este punto aquí hipotéticamente pudiera tener 1500 metros sobre el nivel del mar, es la cima, ¿ok? ¿Para qué usamos este superficie de referencia? Bueno, para hacer curvas de nivel, para hacer esos levantamientos altimétricos, y en el caso nuestro pues nos sirve mucho para las curvas de nivel,
para representar a todas esas altitudes, ¿verdad? Encontrar el terreno, para graficar relieve, para hacer todo ese levantamientos altimétricos, ¿ok? Y planialtimétricos también. Entonces, por ejemplo, en terreno de riego, nosotros podemos hacer las curvas de nivel y podemos hacer áreas de riego con curvas de nivel para que el agua se corra de manera homogénea, ¿ok? Vamos a ver otra cosa aquí. Ok, yo creo que queda claro. Si hay algún comentario, alguna pregunta, pues lo pueden hacer por el correo o por el teléfono. No, aquí siempre en estas clases siempre se pueden escapar cosas, siempre hay algunas cosas que se dicen que pueden generar dudas, y la idea es que esas dudas se generen y ustedes me la pregunten para yo poder aclarársela, y así el proceso de aprendizaje sea mucho mejor, ¿ok? Entonces tenemos, ya que vimos esa superficie de referencia, vamos a ver los elementos básicos de un plano ya para ir terminando. Vamos a ver, fíjense que esto es un plano más o menos, se hizo hace poco. Esto es un plano de una piscifactoría que está aquí ubicada en Cruz Paredes, ¿okay? En el municipio de Cruz Paredes. Fíjense que lo primero que tengo que tener yo en cuenta para un plano es la plantilla. ¿Qué es la plantilla? Okay, la plantilla es, eso lo vamos a ver también cuando veamos escala. La plantilla es el formato que yo tengo que presentar de acuerdo a lo que me exijan a mí. Por ejemplo, este plano me lo pidieron así, yo me tengo que adaptar a esa plantilla. Hay plantillas que están normalizadas, ¿ok? Tienen sus normas, o sea, son estándares. Hay plantillas que son personalizadas, ¿ok? Hay plantillas que las normaliza un instituto, que de repente no tienen nada que ver con normas internacionales, pero las normaliza un instituto y es la plantilla, pues esa es la que hay que usar, es la que exigen. Entonces a veces ellos te dan a ti, bueno, hazme un plano así, ¿verdad? Me dan un plano que es una plantilla y yo ya sé cómo lo tengo que configurar, ¿ok? Pero o sea, siempre entre plantilla y plantilla siempre hay elementos básicos, que es lo que vamos a ver aquí, que siempre van a estar presentes en un plano. Por ejemplo, lo primero que tengo que ver, bueno, la plantilla, ¿verdad? Ver cuál es esa configuración, ¿ok? Normalmente toda plantilla tiene el tamaño del papel. Si me dicen en carta, doble carta, tengo que ver esto para poder calcular la escala. Tiene la vista principal, que es esto, donde vamos a ver el plano, y tiene un cuadro que pudiera estar la vista relativa, la ubicación relativa, la información. Aquí esto pudiera variar, este marco pudiera variar, pero siempre, a veces los tienen abajo, ¿ok? A veces están abajo, a veces esto está abajo y la ubicación relativa está aquí y la información está aquí, pero siempre va a tener una vista general, una vista principal, perdón, y un cuadro para la información, la ubicación y todo lo demás. Eso es lo básico, ¿ok? De la plantilla. Ya saben, depende de quien se las pida. Luego tengo la identificación de la representación. Acuérdense que esto es una representación. Esto se fue a levantar en campo y después se representó aquí en el terreno a escala. Entonces tengo la identificación. En este caso, en esta plantilla va aquí arriba, puede ir abajo, puede ir en una esquina, o sea, puede ir en cualquier lado, pero siempre tiene que ir la identificación del plano para saber qué estamos representando. Luego tengo la escala, eso sí no puede faltar jamás, ¿verdad? La escala del plano. Aquí está una escala absoluta y una escala gráfica, que eso lo vamos a ver más adelante. Luego tengo la ubicación relativa, en este caso, aquí está. Me pedían nacional, me pedían estatal y del sector, ¿ok? Tengo un cuadro de información donde tengo toda la información de ubicación, tengo la cédula de la persona o la identificación de la persona, tengo la superficie, el perímetro del área principal, los linderos y la información. Fíjense aquí, vamos a ver aquí, esto es muy importante. Aquí, en este cuadrito, allá abajo, no sé si lo logran leer, ahí está. Elipsoides RS80, proyección UTM, Datum Sirgas Recben, WGS84, uso 19N, base cartográfica Intel, servidor ENSRI, dibujado en ARGIS 9.3, ingeniero Alexis López. Aquí está mi información, ¿ok? Esto lo dibujé yo. Aquí está el elipsoide que usé, el sistema de proyección, que fue una proyección UTM, ¿ok?
fue el Datum Sirgas Recben, esa proyección del Datum Sirgas Recben, basado en WGS84, el uso 19N, que es la zona de Varina, ¿ok? La base que utilicé, la base del INTI, y la base satelital del servidor de Henry, que es me lo trae el programa de ArcGIS, el software que utilicé, que es el ArcGIS 9.3, y la información del que dibuja, ¿ok? Bien, aquí también puede ir la información del que levanta, pero como soy el mismo que levantó, fue que dibujó, entonces bueno, es la información del ingeniero como tal. Y a veces hay plantillas que piden el CIB, que es el código de ingeniero del colegio de ingeniero, entonces se coloca el CIB, no hay problema. En este caso no lo solicitaba. Entonces esa información es importante que vaya, que exista en algún lado del plano, del plano que estamos haciendo, porque es lo que dice dónde yo voy a ubicar, por ejemplo, estas coordenadas que están aquí, en qué sistema de proyección las voy a ubicar, ¿ok? Para que si alguien quiere simular este plano o lo quiere montar, imagínense que yo le doy el plano en físico y lo quiere montar en el sistema para hacer otra serie de cálculos, entonces imagínense que monten estas coordenadas en Canoa o en HiFor, ¿ok? Entonces si lo montan en HiFor, una coordenada a la otra siempre les va a dar una diferencia, qué sé yo, de medio kilómetro, más o menos, 500 metros de error, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia y por eso es importante que coloquemos el elipsoide para que la persona que lo quiera montar otra vez lo monte en el mismo sistema de referencia y no tengan problemas a la hora de la ubicación de las coordenadas, ¿ok? Luego tengo los puntos cardinales, aquí está norte, este, sur, oeste. En este caso en el programa de ArcGIS me da el oeste como W, ¿verdad? Como WEX, es lo mismo, es oeste al final, ¿ok? Luego tengo los linderos, aquí están, aparte que están en el cuadro de información, ya están los linderos, también están aquí adentro del plano, porque así la plantilla lo exige, ¿ok? La parrilla de coordenadas, eso sí no puede faltar, porque esta es la ubicación de cada cosa. Fíjense que aquí tengo tres poligonales, tengo una principal, tengo una laguna y tengo un área de aprovechamiento que era lo que querían hacer. Entonces aquí está la parrilla de cada área, para que no quede duda. Que quiera calcular la superficie a ver si no está mal, lo puede hacer con las coordenadas tranquilamente, con unos métodos que más adelante vamos a aprender. Entonces hay que colocarla. La leyenda puede ser opcional, no hay problema si no va, no hay problema. Normalmente en los planos normalmente van, pero bueno, no es, depende de la plantilla, ¿ok? A veces puede ser que no los exijan. Entonces aquí tengo una pequeña leyenda de las áreas y luego tengo las grillas o cuadrículas. En este caso, fíjense que en este caso no están las grillas, no lo necesito porque el sistema pues no exigía la plantilla no exigía las grillas y el sistema ya prácticamente automáticamente me hace la cuadrícula y no necesito ponerla para poder ubicarla. Pero cuando uno hace los planos manuales sí necesita tener las grillas o las cuadrículas para uno poder guiarse, ¿ok? De esto vamos a hablar más adelante cuando veamos la clase de graficado. Entonces las grillas o cuadrículas también pueden ir, ¿verdad? Acuérdense de ese sistema de proyección, meridianos paralelos, más o menos lo mismo, ¿ok? Es una parrilla georreferenciada, donde está lo que es los valores norte, los valores este, en este caso que es UTM, y me permite a mí ubicar los puntos, ¿ok? Eso puede ser que, eso es opcional, ¿ok? Es opcional. Cuando es manual sí hay que colocarlo para poder hacer el plano. Luego tengo los tipos de levantamiento topográfico. Pueden ser métodos planimétricos, altimétricos o planialtimétricos, ¿ok? Vemos aquí los métodos planimétricos. Normalmente tenemos planos topográficos de poligonales, una poligonal, o catastrales, como este que está aquí, son planimétricos. Luego tenemos métodos altimétricos, que buscando alturas, altitudes, con una estación, buscamos altitudes, vemos pendientes, todo eso son altimétricos. Y tenemos métodos planialtimétricos, que es más o menos la unión de las dos. Vemos aquí relieves, vemos fisiografía, vemos curvas de nivel. Aquí vemos la representación 3D de lo que puede ser un accidente, un área plana, un área montañosa. Aquí está, ¿verdad? Planialtimétrico. Bueno, muchachos, realmente
un placer, ha sido todo. La próxima clase que vamos a ver es la escala. ¿Okay? Tienen que tener reglas, papel y lápiz, calculadora y escalímetro, ¿okay? Para esa clase. Tenemos cualquier comentario, me lo pueden hacer a laroneyes@gmail o al teléfono que les dejo aquí. Bueno, ha sido un placer, estamos hablando, nos vemos en la próxima clase, nos escuchamos en la próxima clase.